Carlos Quintero, Executive Vice President of Marketing and Communications, Latin America and the Caribbean, MasterCard. Carlos Quintero joined MasterCard's Latin America and Caribbean division in 2023 to lead the marketing and communications efforts that drive the company's commercial strategy and growth. Working with a team across the region, he leverages MasterCard's iconic and multidimensional Priceless platform to create differentiation and build strong connections with both consumers and B2B audiences. Prior to MasterCard, he spent 18 years at Procter & Gamble, leading billion-dollar businesses and driving profitable growth across North America and global markets. Pablo Cavallaro, Senior Director, Brand, Adidas Mexico. Pablo is Senior Director of Brand at Adidas Mexico, where he leads product, marketing communications, omnichannel experience, and sports marketing strategy in a key market for the brand. With over 20 years at Adidas, he has built a strong career across Latin America. Previously, he served as Senior Director of Brand at Adidas Chile and as Senior Director of the Football Business Unit for the Regional Hub. Pablo brings a unique perspective at the intersection of sport, culture, and storytelling, combining deep brand expertise with a passion for sports marketing. Pedro Garza, Director of International Development, Club America. With more than 10 years of experience in the sports industry, Pedro has held key roles at both Club America and Liga MX, building strong expertise in operations, marketing, and business development. He currently leads Club America's international expansion strategy and the development of commercial partnerships in the United States. Juanita Gomez, Video Director, Grupo Semana. Juanita Gomez is a journalist and video director at Grupo Semana, with more than 14 years of experience in journalism and digital content. She has led coverage of political, social, and environmental issues, and has built an audience of more than 1.4 million followers across social media through news and opinion content. Bueno, buenas tardes. Hola, hola, ¿me oyen? No. Hola, hola. Ahí ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes hoy acá para hablar además de un tema tan importante. El deporte además dejó de ser solamente entretenimiento, se ha vuelto también comunidad, cultura, negocio y lo más importante, un espacio real de conexión con las audiencias. Y creo que en eso es precisamente en lo que vamos a estar profundizando, pues por supuesto por la coyuntura, ya viene el Mundial, las marcas además ya no entran al deporte simplemente a poner el logo en una camiseta, sino realmente ser esa plataforma poderosa a través de las cuales pues se genera identidad, pero hay una conversación permanente. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Quiero que comencemos, Pedro, para arrancar y entender un poco la dimensión y quién es ese consumidor y cómo se ve ese fan. Desde Club América, cuéntanos un poco cómo has visto esa transformación y cómo se ha venido dando a lo largo de los años. Gracias, Juanita, y un gusto, Carlos, Pablo, estar aquí con ustedes. Es interesante, aparte creo que desde el Club América lo vivimos un poco diferente que las marcas justo que invierten en instituciones deportivas. Nosotros lo que buscamos es a esas marcas que inviertan en nuestra institución deportiva, pero ese fan, y un poquito como contexto del Club América, que son 45 millones alrededor del mundo, 15 solo en Estados Unidos, los cuales para efectos de esta plática los podemos catalogar como consumidores, ¿no? Consumidores de la marca Club América. Ese fan para el Club América es joven, es hispano, tiene un alto poder de influencia en su comunidad y lo que lo hace hoy en día también es que es digital, es transnacional y como lo han mencionado en varias pláticas en este Summit, es inmediatez lo que los caracteriza para el Club América. Se ha venido transformando también, en nuestro caso específico, con las segundas y terceras generaciones en Estados Unidos, el tema del idioma, el que hablan o español en casa o inglés en casa, les tienes que hablar a todos de manera diferente, ¿no? Y conectar a través de esta identidad que sienten por su club. Se ha mencionado mucho también el tema de
cómo lo que las marcas buscan en su comunidad y en sus clientes es llegarles por identidad, ¿no? O sea, no solamente quieren un producto, quieren historia, ellos buscan heritage, buscan ser parte de algo más grande, y creo que a través del Club América es lo que se logra esta comunidad que tenemos construida con esos consumidores. Sí, esa palabra me parece muy importante, identidad, creo que la vamos a estar tocando y volviendo a ella varias veces a lo largo de esta conversación. Pablo, Adidas participa prácticamente en todos los deportes, está en todas partes y así lo hemos visto y lo reconocemos. ¿Quién es hoy ese consumidor latinoamericano de la marca? Bueno, Juanita, así es, tal cual. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en el panel. Efectivamente, sí, nosotros hoy somos como un péndulo, ¿no? Que se maneja desde el mundo del deporte y el mundo del lifestyle, y obviamente enfocado en un consumidor que busca desde lo que es cada día tener su mejor versión en términos deportivos, el consumidor que busca salir a correr, el consumidor que busca ir al gimnasio, y que de alguna manera nosotros como marca siempre buscamos lo mejor para el atleta, ¿no? El atleta profesional y el consumidor que busca emular a sus ídolos. Y al mismo tiempo que desde ese consumidor que practica fútbol, practica running, practica training en el gimnasio, hoy mismo lo vemos, el crecimiento del pádel en algunos deportes también, es un consumidor que obviamente busca relacionarse con las marcas desde un punto de vista inspiracional. Entonces, obviamente hay una conexión muy natural ahí con Adidas como formador y como creador de la industria. Y al mismo tiempo hablamos de un consumidor donde que la cultura nace del deporte, pero también repercute en la moda. Y ese consumidor lifestyle es el consumidor que sigue Adidas. Hoy nos veo aquí a los tres vestidos con calzado Stan Smith, con Samba, y que de alguna manera eso es parte de la cultura. Pero estos son calzados que en su momento fueron calzados para la práctica del deporte, y que hoy esa cultura nace del deporte y se vive en las calles, ¿no? Y ese consumidor que es el que busca la tendencia, el que quiere estar a la moda, el que de alguna manera se adapta a lo que está viviendo el mundo actual, es parte de nuestro consumidor también. Entonces es un consumidor, como decimos, dual, que hoy, inclusive a nivel mucho más híbrido, la forma en que se visten y que utilizan los productos, ¿no? Hoy la mujer va al gimnasio y ese mismo producto también es un producto que se utiliza para el mundo lifestyle, ¿no? Entonces, hoy es mucho más natural en el año 2026 este péndulo, como yo decía, ¿no? Este mundo más híbrido, donde los productos se mezclan, donde los logos hoy nosotros como marca es mucho más natural ver el logo Originals mezclado con el logo Performance, ¿no? El tradicional logo que hoy tenemos como las 3 barras. Entonces, bueno, ese consumidor está en todo el ecosistema deportivo y naturalmente como Adidas servimos esos dos mundos. Claro, y además que el deporte se ha vuelto también como esta cultura que no vive solamente en ese deporte, sino como lo mencionabas en nuestro día a día. Carlos, prácticamente Mastercard es un patrocinador desde siempre del deporte global. Lo hemos visto también en cuanto deporte nos imaginemos. ¿Qué hace Mastercard y en qué cree Mastercard para seguir invirtiendo en ese deporte? ¿Qué es lo que busca y qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, muchas gracias, Juanita, y buenas tardes para todos. Y quiero aclarar que, al menos a mí, Pedro, él no me regaló los zapatos. No sé si no me he dado cuenta que teníamos a Díaz, pero a mí no me los regaló. Estos los compré yo. Exacto. Bueno, mira, nosotros en Mastercard creemos en las pasiones del consumidor. Cómo tú te integras con el consumidor de una manera que sea no disruptiva, ¿no? Y creemos mucho en las pasiones del consumidor. Las pasiones, cuando tú estás enfocado en algo que te apasiona, pues realmente tu subconsciente está ahí, y todo lo que te haga participar de eso de una manera mejor, pues se convierte parte de tu vida. Si tú te pones a pensar en una marca de pagos, cuando tú vas a comprar algo, existe el valle de pago, que es lo que llamamos nosotros, que antes de tú comprar esa cosa, tienes el excitement de que lo estás buscando, lo estás viendo, está la anticipación. Después que lo compras, lo disfrutas, pero la compra no te importa, lo que quieres es que pase nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que una marca que está en toda tu vida se convierta en algo integral para ti? Y nosotros nos enfocamos en las pasiones, y hay muchas pasiones: entretenimiento, viajes, comida. Los deportes es una de las más grandes pasiones, y sobre todo en la región que yo lidero, en Latinoamérica. Pues es el fútbol ahora que está bastante en boga porque viene el Mundial, pero además la Fórmula 1,
el tenis, los deportes es algo donde la gente se apasiona. Si tú te pones a pensar en el público latinoamericano, como por ejemplo en Argentina, que acabamos de firmar Boca Juniors, ¿no? La pasión del fútbol argentina por ese equipo en particular, Boca Juniors, que lo llaman la mitad más uno, es increíble. La gente hace cosas, vende, salió el otro día en algo viral, un niño que vendió su PlayStation 5 para poder comprar tickets para ir. Entonces, esa pasión que te hace hacer cosas irracionales, nosotros queremos estar en ese momento y darle eso al consumidor. Pero no solo asociarnos con el deporte, como dijiste al principio, y poner el logo, sino cómo hacemos que eso sea mucho más que el logo asociado con la marca y cómo hacer esa conexión, ese puente entre lo que el consumidor quiere ver y la pasión, y la pasión que quiere ejecutar. Claro, el puente, el canal para llegar hasta allá. Para ir entrando un poco más a profundidad, les quiero hacer una ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. En una palabra, ¿qué hace exitoso un sponsorship? Pedro. Yo creo que co-creación, si me lo pones en una palabra nada más. Que ambas marcas estén metidas en el proyecto, que ambas marcas estén dispuestas a crear, a agregar ese valor, como lo mencionó ahorita Carlos, al consumidor, lo que está buscando, pero tanto la institución deportiva como la marca que patrocina, son las dos que se tienen que meter a co-crear ese patrocinio. Pablo. Bueno, construyendo sobre lo que dice Pedro, el largo plazo. Los sponsorships y los partnerships, para que realmente perduren y el consumidor los perciba como tal y no sean un wallpaper que hoy lo veo y mañana no, es el largo plazo. La relación de largo plazo te permite construir y te permite apalancarte y seguir creando. Nosotros hoy, el caso con América, después de una relación de casi 10 años en la década del 90, hoy volvemos. Y esa relación de haber tenido casi 10 años en el pasado nos permite seguir construyendo. Carlos. Yo diría que colaboración. Un ejemplo que tenemos claro ahorita es, nosotros firmamos a McLaren, al equipo de Fórmula 1 McLaren hace poco más de un año. Y hemos aprendido muchísimo de los dos y hemos tenido que colaborar mucho porque la manera como nosotros manejamos las propiedades y los partnerships es muy distinta a la manera como otros partners que ellos han tenido la maneja. Entonces, hemos aprendido y hemos colaborado y ha tomado mucho tiempo de los dos conocernos y adaptarnos al otro para poder colaborar y hacer, al final los dos queremos lo mismo, ¿no? Darle lo mejor al fan del deporte. Pero ese aprender y esa colaboración, esa flexibilidad, yo creo que es lo que hace un buen partnership, un buen sponsorship. ¿Todas las marcas deberían estar en deporte, sí o no? Pedro. Sí. Pablo. No-brainer la respuesta, sí. Desde el deporte se construye todo. Y particularmente hoy, o sea, el mundo del wellness, todo está creciendo y todo el mundo busca verse mejor y ya es un tema de salud, entonces la respuesta es un claro sí. Y Mastercard, por este lado, Carlos. Yo creo que sí, pero la manera como debes estar en los deportes depende de lo que quiera tu marca con ese consumidor. Claro. Profundicemos en eso, porque, digamos, sí, pero de una manera auténtica, real, con un Correcto. propósito, ¿no? Correcto. ¿Y qué quieres hacer tú con tu marca? Porque al final todo parte de una estrategia, ¿no? La estrategia es lo que define el partnership que quieres y el sponsorship que vas a tener. Pero nunca empiezas por el partnership, ¿no? El partnership es una herramienta para conectar con el consumidor. Entonces, ¿qué quieres conectar? ¿Con quién quieres conectar? ¿Y cómo quieres conectar? Y luego ahí lo más probable es que te dé que tienes que meterte en algún deporte. Vamos a profundizar en eso, de lo más valioso detrás de un sponsorship, ¿no? Ustedes, Pedro, trabajan con sponsors de industrias completamente distintas, pero que están comprando realmente las marcas cuando deciden co-crear, colaborar, como nos lo mencionabas hace un momento, con el equipo. Sí, ahora Carlos mencionaba esa herramienta para conectar con el consumidor. O sea, creo que justo como institución deportiva, como club, lo que nosotros tenemos es una comunidad real de aficionados que están conectados con la institución por un vínculo emocional, ¿no? Al final del día sí nosotros vendemos un producto, pero los fans están con nosotros por ese vínculo emocional. Lo que creo que nosotros hacemos como institución a las marcas que se asocian es la transferencia de esa lealtad.
el poder acercarle, de hecho hay un dato que nos gusta mucho de parte de Ad Age, que el 34% de los aficionados a un club deportivo están dispuestos a transferir esa lealtad a las marcas con las que se asocia el club. Entonces creo que va por ahí, esa comunidad que ya existe de parte de un club, poder transferirla a la marca que se asocia con nosotros. Claro, precisamente por esto que mencionábamos hace un momento, Pablo. Y aparecen nuevos deportes, nuevas tendencias, mencionabas el wellness, mencionabas cómo se va integrando en el día a día el deporte. Pero en Adidas, ¿cómo hacen esa selección? ¿En qué deciden invertir? ¿Cómo dicen y perfilan qué es lo más fuerte para estar ahí y hacer parte de esa conversación? Bueno, sí, totalmente. Para mí, el punto inicial, central de todo esto es el consumidor. ¿Dónde hoy está el consumidor? Y puede sonar una verdad trillada, ¿no? Una verdad de perogrullo, pero la realidad es que todo parte desde qué quiere el consumidor, qué busca el consumidor. Y sería erróneo, desde el punto de vista de la marca, de no acompañar al consumidor en esa búsqueda. Entonces, si hoy, por ejemplo, el entrenamiento híbrido, todo lo que es hybrid training, es algo que está en boga, que está creciendo, naturalmente Adidas, como la marca del deporte, estamos obligados a acompañar al consumidor ahí. ¿Por qué? Porque no solamente por el hecho de estar, sino porque también el consumidor está buscando nuevos productos para ese tipo de deporte que está creciendo. Por eso pongo este ejemplo puntual, porque es un deporte que quizás antes el ir al gimnasio o entrenar en el gimnasio no era considerado un deporte en sí mismo, sino que uno entrenaba para andar en bicicleta, uno entrenaba para jugar al fútbol, uno entrenaba para estar más fuerte al momento de salir a correr. Hoy esa porción de consumidores es una porción muy grande que el entrenamiento, por así decirlo, indoor, es un entrenamiento que se considera de los más populares hoy. Después de la pandemia la gente ha vuelto a los gimnasios y se ha volcado nuevamente a este tipo de entrenamiento. Entonces, desde Adidas lo que buscamos es identificar qué busca ese consumidor, dónde está la tendencia y a partir de ahí acompañar la evolución del deporte. El hybrid training es un ejemplo, la revolución del pádel ha sido otro ejemplo. Y así infinidad de deportes que hoy ya están mucho más instalados. Obviamente hoy hablamos del running y nadie discute el crecimiento del running, pero quizás hace 15 años el running era un deporte solitario, donde quizás alguien se ponía un par de zapatillas y salía a correr. No, hoy el running es un deporte que el consumidor busca estar al 100%. Es el calzado, es el reloj inteligente, es la banda cardíaca, es la indumentaria que te permita de alguna manera estar en distintas o aplicar a distintas condiciones de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son 2 o 3 ejemplos de deportes, pero siempre, de vuelta, los refuerzo. La realidad es que es entender qué quiere el consumidor. Carlos, y en ese sentido, entrando un poco también a esas decisiones que se toman como marca, ¿qué pesa más? ¿Pesa más esas tendencias, esa conversación digital, es el engagement? ¿Cómo se plantea desde Mastercard pues, como estos sponsorships? Mira, pesa todo, porque pesa la relevancia, porque el ejemplo que di de Boca, la relevancia local que tiene la propiedad, pero pesa también el engagement del consumidor, lo que estaba diciendo ahora Pedro, ¿no? Los fans de los clubes de fútbol es un fandom que es muchas veces irracional. Justo esta mañana, lo estábamos comentando antes de entrar acá, anunciamos que nos convertimos en los partners oficiales del Inter de Miami, ¿no? Wow. El Inter de Miami, nosotros también tenemos a Messi como embajador. Entonces, el Inter de Miami, en este caso, la estrategia es cómo complementamos, número 1, a nuestro embajador con un club que ha crecido muchísima importancia. Mucha gente no sabe, pero nadie se imaginó en algún momento que tú ibas a estar en Dubái, en el aeropuerto de Dubái, y iba a haber gente con la camisa del Inter de Miami porque dice Messi atrás. Entonces, el engagement de esos consumidores, si vas al estadio Nu, que es nuevo, le montaron tremendo estadio. Nubank es un partner de nosotros. Entonces, todo eso tiene que ver en el momento que tú escoges dónde vas a poner tu patrocinio, cuál es el consumidor, cuál es el engagement, cuál es la propiedad y si la propiedad se alinea con tus valores, ¿no? Y además, cómo eso te va a ayudar al final a impulsar las estrategias que tiene el negocio. Claro, y todo lo que eso genera, que incluso estando afuera antes de arrancar la conversación lo hablábamos, como esa llegada de Messi, por ejemplo, a esta ciudad 100%. transformó zonas completas, la cultura, mucho de la mentalidad,
Entonces, claro, es un poco también lo que mencionaban Pedro y Pablo hace un momento, y es como de verdad estamos hablando desde la vida misma, ¿no? Y de los estilos de vida de esos consumidores, pues que al final pues, somos seres humanos, ¿no? Entonces, no les puedo dejar de preguntar, obviamente esta charla tiene toda la relevancia y más en esta coyuntura, pues estamos a días de que arranque el Mundial y precisamente una de las ciudades es Miami. Si me pueden contar un poco, pues cómo lo están viendo y qué están pensando en ciertas estrategias, si nos pueden dar un pequeño preview de eso, Pedro. Creo que aquí cobran más relevancia Adidas y Mastercard. Desafortunadamente, como club en un mundial, durante el mundial pierdes un poco de relevancia, ¿no? Ahora sí que son las Claro. selecciones. Nosotros como Club América lo que buscamos es, te puedes apalancar de tus jugadores que están en selecciones, puedes tener presencia a través ahora de este nuevo como brazo comercial que hicieron de Host City en cada una de las ciudades. Al final del día, sí, nuestro estadio va a ser mundialista, pero pierde el tema Club América, ¿no? Entonces, es complicado mantenerse en el mapa para los clubes deportivos durante la justa mundialista. Sí, pero pueden hacer parte, sin duda, de esa conversación digital, ¿no? Sí, todo Claro, el tiempo. Exacto. todo el tiempo. Pablo. Y nos han ayudado, ¿eh? Está siendo humilde Pedro, pero sí nos han ayudado Así mucho, como, por ejemplo, cuéntanos. particularmente respondiendo a tu pregunta, ¿no? De cómo hemos transitado nosotros este camino hacia el Mundial. Nosotros siempre decimos que el Mundial desde Adidas empieza mucho antes, ¿no? No empieza solamente el 11 de julio con el pitazo inicial, sino que comienza generalmente internamente desde Adidas casi 2 años antes, con toda la planificación, los productos que se van a lanzar, pero también desde la llegada al consumidor empieza prácticamente 9 meses antes. ¿Por qué 9 meses antes? Porque allí empieza el lanzamiento de los productos que van camino al Mundial, ¿no? Y así fue el lanzamiento de la playera, por ejemplo, en mi caso, hoy estando a cargo de marketing en México, hemos lanzado el jersey de la Selección de México ya hace prácticamente 8 meses. Entonces allí se presentó el jersey de local, de casa. Luego presentamos en febrero el jersey alternativo, el jersey blanco, que también particularmente para Adidas fue un momento espectacular porque vamos a nuevamente en un World Cup tener la presencia del logo Originals, del logo retro de la marca. Y particularmente esta semana acabamos de lanzar el tercer jersey, que va a ser una colaboración con una institución que se llama Someone Somewhere, que busca colaborar con artesanas y con comunidades locales. Entonces, por primera vez vamos a tener 3 jerseys para un mundial. O sea, es algo que sí ha sucedido en algunas ocasiones y en algunas federaciones en el pasado, pero habitualmente son 2 jerseys por equipo, el de local y el de visita, y en este caso, por ser un host nation y un host country, desde Adidas creamos 3 jerseys para México. También se lanzó el balón, y a partir de ahí, un poco lo que decía Pedro, ¿no? Cómo nosotros colaboramos con nuestros partners, ¿no? Desde los jugadores que van comunicando sus productos, luego vamos a tener el pack de calzado, el pack de botas, que son las que se van a utilizar en el Mundial, luego vendrá el balón de la final, y así sucesivamente. Entonces, realmente es un journey que nosotros lo vivimos prácticamente desde el punto de vista de cuándo empezamos, 9 meses atrás, y que obviamente se corona en el mes del Mundial, donde obviamente la pasión, como bien decían, es lo que termina de masificarlo, ¿no? Y termina de hacer que lleguemos a las masas y a los consumidores, tanto los superfans como los que se suben a la ola durante el Mundial. Y mantienen la emoción arriba todo el tiempo. Carlos. Bueno, para nosotros el Mundial es un poquito complicado porque el sponsor del Mundial es nuestro competidor directo. Entonces, digamos que no hacemos muchas actividades alrededor. Prefieren mantenerse. Y nos apalancamos en lo que tenemos, pues, en otras propiedades, en otros deportes. Vale. Digamos que ya para cerrar y antes de dar paso a las preguntas de la audiencia, hablemos un poco como de ese futuro del deporte y las marcas. Pedro, digamos que Club América, y lo mencionabas, ha crecido muchísimo también en Estados Unidos. ¿Cómo mantienen esa identidad que mencionabas desde lo local y a qué siguen apuntando en adelante? Creo que al ser un equipo de fútbol en un mercado en el cual no es el tuyo, ¿no? O sea, el Club América está basado físicamente en México y el no tener cada 15 días a tu equipo representante en Estados Unidos, recurres a varias cosas diferentes.
De hecho, por poner un ejemplo con Adidas, creo que una parte muy relevante del partnership que se hizo con Adidas fue esta misma visión de poder tener presencia en Estados Unidos. O sea, al final del día creo que un turning point importante fue nosotros queríamos estar presentes en los mayores lugares posibles en Estados Unidos y una de las maneras de que se pueden hacer mejores a través del jersey. Entonces, entre más puntos de ventas estés a través de tu partner principal en Estados Unidos, empiezas a cubrir esa presencia. Hablando de presencia, el año pasado, nosotros jugamos 13 partidos en Estados Unidos entre el equipo femenil y el equipo varonil. O sea, llevar el club lo más cercana y lo más recurrentemente posible a la afición en Estados Unidos, con estos partidos, con torneos que se hacen en Estados Unidos de grassroots, el poder tener esta presencia ante el aficionado genera demanda real. Entonces, es acercarles al club, a los aficionados de la manera más recurrente posible, es lo que nos mantiene y es como la estrategia hacia futuro de poder decir en Estados Unidos cómo va el fan, o sea, esa identidad y esa relación que tiene con el club no la puedes dar por sentada, la tienes que cultivar, la tienes que seguir dando servicio, tienes que estar ahí con tu aficionado y no solo de manera digital, porque eso se va perdiendo a través de las generaciones si no lo cultivas tú como marca. Claro. On y off. Bueno, Pablo, nos has contado un poco a lo largo de esta conversación estrategias que funcionan, que se fijan, pero si tuvieras que decir que ya no funciona, que ya no conecta, ¿qué dirías? Sí, totalmente. Creo que hoy el foco está en este tipo de alianzas que definitivamente sean orgánicas, ¿no? Lo decía Carlos también, que realmente la marca se conecte de una manera natural con quien está, ya sea un consumidor, ya sea un embajador, un atleta, un club de fútbol. Entonces, eso es lo que hoy de alguna manera, esa función orgánica, ese cruce de ADNs, es lo que sí funciona. No funciona cuando forzamos meter dos mundos que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, creo que eso el consumidor hoy, no podemos subestimar al consumidor en ese sentido, porque si Adidas se une con atletas que no representan los valores de la marca, si Adidas se une con embajadores, con artistas, con músicos que no están alineados a nuestro core belief, a lo que pensamos como marca, a lo que queremos comunicar, a la forma que le hablamos al consumidor, todo eso el consumidor lo identifica muy rápidamente y termina castigando a ambos, ¿no? Termina castigando tanto a la marca como al atleta, al consumidor o al partner, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante de tener en cuenta de vuelta, tener alianzas naturales, orgánicas y evitar forzar las cuestiones que no conectan entre sí. Carlos, y termino contigo, un poco ampliando también esto que estábamos mencionando. ¿Qué identificas tú? Ya no conecta, no funciona, y es cierto, Pablo, lo que mencionabas un poco está como esto que los consumidores tienen ese radar de la autenticidad, pero súper prendido. Mira, dos cosas. Uno, la autenticidad, súper importante, que estén alineados los principios de la propiedad y de la marca. Lo segundo que te podría decir es la interrupción al journey del consumidor. Si tú ves tradicionalmente el advertising, es una interrupción, básicamente. O sea, tú estás viendo algo y sale la marca y es una interrupción. Entonces, esa interrupción yo creo que cada vez va a ser menor y menor y menor, ¿no? Porque realmente la marca se convierte en una molestia y por eso hay tantos ad blockers, por eso hay tantas cosas que pasan. Entonces, para mí es cómo integras la marca de manera que no sea una interrupción, sino que te dé un valor añadido. Y para nosotros en Mastercard lo que nos enfocamos mucho es en las experiencias, siguiendo el journey del consumidor. Si tú ves el consumidor, nosotros tenemos mucha data de gastos, ¿no? Y si tú ves el consumidor ahora está gastando la plata en experiencias, no las está gastando necesariamente en comprar cosas. Y es un cambio que se ve cada vez más, ¿no? La gente quiere gastar en experiencias, de hecho se endeuda por gastar en experiencias, ¿no? Compran un ticket para un partido de fútbol y lo compran con la tarjeta de crédito y lo pagan a cuotas, porque realmente quieren vivir esa experiencia en ese momento. Entonces nosotros estamos tratando de crear cuáles son las experiencias on top of, ¿no? Por ejemplo,
un ejemplo que me enorgullece muchísimo de Mastercard es la experiencia de los capitanes. En la Champions League nosotros tenemos los capitanes, los que salen con los jugadores al campo, ¿no? Un niño que sale con un jugador al campo que se le agarraba de mano. Es una experiencia que nadie te puede dar, no la puedes comprar, nada más te la puede dar Mastercard. Entonces, alguien que hace eso nunca se le olvida. De hecho, hay una historia, el hijo de mi jefe, el sobrino de mi jefe, la hizo cuando tenía 10 años y ahora tiene 20 años y tiene la camisa de ese día guindada en su cuarto. Eso jamás se te olvida. Entonces, esa persona va a crear un vínculo con la marca Claro, permanente. que jamás se le va a olvidar. Y en eso es lo que nos estamos enfocando. Y ahora la segunda parte de esa experiencia la pueden vivir los 11 niños que salen. ¿Cómo haces que las demás personas vivan esa experiencia? Porque al final es el reach, ¿no? ¿Cómo haces esa aspiración, esa inspiración? Y lo que estamos es creando sorpresas que vayan y estén virales. Pues, y los invito a que vayan a la página de Instagram en Mastercard porque lo estamos haciendo cada vez más y más. Y mientras más lo hace, más aprende. Entonces, para mí, ese es el futuro, ¿no? El futuro es qué experiencia, cómo integras la marca para darle experiencias top off y hacer que esas experiencias lleguen a todo el mundo. Claro. Perdón por el comercial del Instagram de Mastercard, pero No, pero les va a gustar. espectacular porque realmente trasciende y ahí hay un propósito, ¿no? No es solamente como esta Totalmente. mercantilización y ya, sino que realmente hay unos propósitos y pues que más que a través del deporte. Totalmente. Maravilloso. Bueno, tenemos unos minutos para abrir a preguntas del público. Si tenemos, por acá vemos una. Hola, hola. Gracias. Vamos a darle paso a una pregunta que tenemos del público en streaming desde Argentina y esta pregunta es para Pablo. En 2025 vimos cómo la rivalidad Adidas-Nike escaló en Latinoamérica con acciones de marketing de emboscada, incluso en territorios tradicionalmente asociados a Adidas. Cuando un competidor irrumpe en tu cancha, ¿cómo responde una marca global sin caer en una guerra de ruido mediático? Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Parece armada la pregunta, pero no lo es, porque me tocó vivirlo a mí en México. Fue parte de lo que sucedió y a lo que menciona el consumidor que nos envía la pregunta, sucedió en Argentina en el 2025 y sucedió en México en el 2024. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Adidas es sponsor de la maratón de la Ciudad de México y también de la de Buenos Aires. Y en México particularmente lo que sucedió en el 2024 fue que en el circuito de la maratón, alrededor del circuito, apareció, digamos, de alguna manera mensajes de aliento de parte de la competencia de los consumidores, en lo que de alguna manera parecía ser una estrategia de ambush marketing, ¿no? Porque el circuito de la maratón es un circuito que está a nivel de marcas deportivas, obviamente es Adidas el sponsor, ¿no? Entonces, obviamente cuando vimos eso, nuestra respuesta fue, bueno, a ver, nosotros estamos apoyando el deporte y de vuelta, yendo a esta alianza orgánica, ¿no? Donde nosotros invertimos el dinero y lo invertimos en maximizar la alianza con los organizadores, en este caso en México es Indeporte, en Buenos Aires es otro, que tienen que ver con el montaje del evento, que tiene que ver con proveer en México son 35.000 jerseys para los corredores, que sea el mejor jersey posible, y hacia ahí invertimos, ¿no? Y obviamente cuando suceden estas cosas generan confusión en el consumidor, pero de vuelta, yendo al punto, el consumidor entiende quién le está hablando. Entonces, si en este caso el mensaje de Adidas es nosotros estamos apoyando el maratón desde adentro, lo que pueda venir es un poco de ruido mediático. Después, obviamente, sí, está la batalla del marketing y está todo esto que a nosotros los marqueteros o los marketineros nos gusta. Y de alguna manera, la segunda parte de la pregunta es ¿cómo respondimos a esto? Bueno, ¿cómo respondimos? Respondimos con creatividad, porque también entendemos que es parte del juego que al consumidor hay que naturalizar también esta rivalidad de las marcas, ¿no? Y no volver esto una guerra mediática. Entonces, de alguna manera, cuando vimos eso, había algunos mensajes, por poner algunos ejemplos, que decía, bueno, bienvenidos al club del 1%, hablaba la competencia, ¿no? Y nosotros lo que decidimos salir a comunicar como marca fue, les presentamos el club del podio. ¿Por qué? Porque en ese momento Adidas había obtenido los 3 podios, varonil y femenil, en la carrera. Entonces presentamos a los 6 ganadores de medallas en la carrera. Entonces, bueno, de vuelta, es una guerra mediática que se puede dar, que en la conversación de negocios es divertido,
pero que en el final, de alguna manera, hay que naturalizar también esta conversación, ¿no? Entre las marcas y con el consumidor, me parece que es la mejor manera. Entonces, pasó en México, pasó en Argentina también. Cada marca tiene su propósito y de alguna manera hay que saber de alguna manera estar a la altura de la circunstancia con un mensaje que haga sentido para el consumidor. Sí, de acuerdo. Responder de manera creativa, inteligente. ¿Otra pregunta? Gracias, Pablo. Sí, tenemos el punto. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por cada una de sus presentaciones. Soy Samantha, trabajo en una clínica en Lima, Perú, y tengo dos preguntas. La primera es para Pablo. A ver, como bien decías, ahorita esto del wellness está cada vez creciendo mucho más. En la clínica donde trabajo, justo hace 2 años y medio, lanzamos el servicio de medicina deportiva, que pues está teniendo un crecimiento año a año bastante importante. De hecho, creo que somos la única clínica que brinda ese servicio en Perú. Entonces, de cara a eso, Adidas está, además pues se viene el Mundial, yo me imagino que de hecho, la medicina deportiva no es solo para los deportistas profesionales, en realidad es para todos. ¿Ustedes están trabajando en hacer crecer también este otro lado de la moneda del deporte, que es más un tema preventivo, más un tema integral y de cuidado? Y la segunda es, para Carlos. Como bien decías también, la experiencia, las personas están pagando por experiencia, y no sé si solo en Perú, quizás también en Latinoamérica, el sistema de salud público es bastante complejo. De hecho, creo que está bastante deteriorado y tiene muchas oportunidades de mejora. Por eso es que muchas personas, al menos en Lima, acuden a servicios privados, ¿no? Y de hecho la clínica donde yo trabajo es una clínica con un ticket bastante alto, y lo es porque la calidad del servicio también lo amerita. Tenemos los mejores médicos del Perú atendiendo allí, somos una clínica de alta complejidad, entonces sí tenemos muchos clientes que no pueden acceder a pagar alguno de los servicios, y con Visa, de hecho sobre todo con BCP, estamos trabajando mucho en esto que mencionabas también de pagos en cuotas, sin intereses, préstamos, etcétera, inmediatos ahí. Mastercard está trabajando también en este otro tipo de experiencia relacionado más a la salud. ¿Tienen pensado algo sobre eso? Porque pues lo que decía, ¿no? La salud pública, que es gratis, no está tan buena, no está tan accesible, y los pacientes tienen que invertir mucho en un servicio privado. Gracias. ¿Quieres comenzar tú? Bueno, voy rápidamente. Gracias por la pregunta. La respuesta es sí. Si estamos de alguna manera colaborando en esa medicina preventiva al consumidor y al corredor, por ejemplo, poniendo el caso del running, que es el deporte que de alguna manera hoy más consulta genera, la respuesta es sí. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la tienda de Adidas, en una de las tiendas de Adidas en Masaryk, en Polanco, tenemos un hub de running donde lo que buscamos es que el consumidor conozca cuál es su pisada, y a partir de allí puedan los asesores de la tienda recomendarle el mejor calzado en función de su tipo de pisada y en función de su forma de correr. Entonces, eso apunta mucho a que el consumidor no solamente compre por lo que le gusta, sino también por su estilo de corredor, yendo al caso del deporte, en este caso del running, y a partir de allí también conectar mucho en función de si el corredor corre 5, corre 10, corre 15. Si el corredor viene de una lesión, el calzado es diferente. Es un calzado que requiere más amortiguación, es un calzado que requiere otro tipo de amortiguación para el momento de esa persona. No es lo mismo cuando sale de una lesión de 3 meses a cuando está previo a una maratón. Entonces, sí estamos trabajando mucho en esa línea con lo que podríamos llamar, ¿no?, la asesoría. Ya puede ser deportólogos, pueden ser especialistas en pisada, y creo que hacia ahí es la personalización del consumidor que cada vez tenemos que buscar. Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta. Yo te diría que sí, estamos haciéndolo, pero además te diría que de 2 maneras concretas. Una es
al apoyar el deporte, cuando un torneo grande va a una ciudad o a un país, el caso de Perú el año pasado con la final de la Copa Libertadores, pues eso crea un sistema económico increíble. Todos los hoteles, tienen que invertir en infraestructura, porque estos torneos a nivel regional y mundial tienen ciertos requerimientos. Y para eso el país tiene que prepararse. Entonces, al nosotros apoyar el deporte indirectamente, estamos apoyando a que el deporte vaya y cree esa infraestructura que es necesaria. La segunda respuesta que te daría a tu pregunta es, una de las pasiones, cuando leí el principio de las pasiones, una de las pasiones que de hecho están creciendo muchísimo, es wellness. Es cómo la gente previene las enfermedades, cómo la gente tiene acceso a nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, que simplemente prevengan, más allá de reparar, prevenir, ¿no? Y nosotros estamos muy metidos en eso. Así como apoyamos el deporte, pues también apoyamos este tipo de beneficios que te da wellness no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Por acá atrás, yo soy Agustín Londoño, de Producto Ramo, Colombia. La pregunta, Carlos, para vos, ¿ustedes han logrado medir en algún momento lo que significa la antirrivalidad de hacer un sponsorship a un equipo en particular? Hablabas del tema de Boca Juniors, 50+1, o sea que el 49 te odia. Y para efectos prácticos, lo que significa esa historia, ahorita Pedro mencionaba que el 34% de las personas se vinculan con esas marcas que están patrocinando un equipo. ¿Qué pasa con las rivalidades, sobre todo ese tipo de deportes en donde esas pasiones son tan fuertes y vos decís, X marca está patrocinando a mi equipo rival, ¿qué hago yo ahí? Porque está claro, por ejemplo, desde Adidas, cuando vos estás patrocinando deportes en general o lo que pasa con la Copa Mundo, pero cuando te metes en un tema como esas pasiones, cuando tuve la fortuna de ir a una carrera de Fórmula 1, yo no podía creer que también esas pasiones por esas marcas se vuelven tan fuertes en donde la gente empieza a odiar esas otras marcas que están patrocinando los otros equipos, como mencionaba lo de McLaren. ¿Qué pasa ahí? ¿Has logrado entender eso? ¿Qué podemos hablar del tema? Sí, mira, yo creo que es una muy buena pregunta y me imagino que en un año lo voy a responder distinto porque vamos a tener un año con Boca, ¿no? Pero yo te podría decir que depende de lo que tu marca quiera y la estrategia de tu marca y buscar ese nivel de autenticidad del cual Pablo estaba hablando, ¿no? Te doy dos ejemplos. McLaren, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hay varios equipos de Fórmula 1. McLaren es uno que tiene el fandomness más equilibrado para lo que nosotros creíamos, para lo que nosotros queríamos. Y algo importante que vimos en los equipos es que McLaren tiene unos fans que no son... McLaren es un equipo que no es odiado. O sea, hay equipos en la Fórmula 1, escuderías, que son amadas y odiadas y crean esa visceralidad. McLaren no es así, ¿no? Entonces, eso lo tomamos en cuenta cuando lo hicimos. El caso de Argentina es distinto porque claramente es la mitad más uno y claramente hay otro equipo bastante con un fandom de bastante arraigado, ¿no? Y en ese caso lo que dijimos fue, bueno, vámonos con Boca. Creemos que este consumidor es el que nosotros queremos. Nuestra posición en el mercado nos hace poder tomar el riesgo de acercarnos a este consumidor y bueno, más adelante se verá si vamos con otros o no, ¿no? Pero es un riesgo que estamos tomando y es una pregunta súper válida que nosotros nos hacemos cada vez que vamos a tomar una decisión de quién patrocinar y por eso yo diría que es una case by case basis, ¿no? Hay países donde tenemos dos equipos, hay países donde dijimos, no, como Argentina, vámonos con este. Aquí lo hicimos con el Inter nada más, hay veces que lo que hacemos es el sponsorship de la liga, como Copa América, ¿no? o UEFA. Pero hasta ahora yo te diría que si hay esa autenticidad de unión de la marca con el fan y con la propiedad, y si eso se añade a la estrategia de negocio, lo que tú quieres crear en el país, los beneficios son mejores que esa desventaja que te puede crear
el impacto con los que no son fans de este equipo. Vale. Bueno, eso fue. Muchísimas gracias. Gracias. Pedro, Pablo, Carlos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Juanita, disculpa. Desde la transmisión de streaming de Grupo Semana tenemos algunas preguntas. Y mientras esperamos que llegue Juan Guaidó, podemos escucharlas. Ahí Bueno, van a- perfecto. Sí. Gracias. Tenemos récord de preguntas a Sí, través del streaming. Se activaron las preguntas. Muy bien. Todo por ti. Muy bien, ¿eh? Y justamente tenemos una pregunta desde México para Club América, Pedro. Muy bien. Ayer Larinas Beauty dijo que es socio de ustedes. ¿Tienen oportunidades para empresas emergentes o solo para empresas con presupuestos altos de marketing? Nos gustan más los altos, pero definitivamente hay oportunidad para todos y hay partnerships grandes, hay partnerships chicos. Hemos hecho en Estados Unidos específicamente one-offs de un evento, ¿no? Por ejemplo, hay eventos recurrentes en Estados Unidos como el Clásico de México, que jugamos una vez al año al final del mes de la herencia hispana, en el cual hay marcas que lo que les funciona es activar, estar con la gente, estar con el tipo de gente que va a nuestros partidos y les funciona hacerlo solamente en ese mes, en ese evento. Entonces, han sido empresas de todos los tamaños y realmente hay espacio para todos, mientras, como lo hablábamos hace rato, esa co-creación de valor vaya hacia ambos lados. Funciona siempre y en todos los presupuestos, claro. También como Mastercard ahora está en ciertos países y igual entrar a México con una institución deportiva puede ser opción, pero bueno, esa sería la respuesta. Gracias. De pronto resulta de acá algo. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta del público. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Lucía Pesantes de Perú y quisiera saber, bueno, como los tres son marcas bastante ligadas a lo que es patrocinios y figuras públicas, quisiera saber qué opinan acerca de la idea que no existe la mala publicidad. No hace poco se hizo viral que durante la captura de Nicolás Maduro usó un buzo Nike, el buzo se hizo viral, incluso se agotó, entonces quisiera saber qué opinan acerca de este tipo de visibilidad. ¿Quién quiere arrancar? Está complicado. Está complicada. Está complicado. Sí, está complicada la pregunta. Creo que de vuelta hay que volver a la naturalidad de las situaciones, ¿no? Un poco lo que yo comentaba antes de entender que de alguna manera hoy la dinámica de la conversación a nivel del consumidor se da y que a veces no es impulsada por las marcas. Seguramente en este caso se fue algo natural en cuanto al producto que allí aparecía. Y obviamente, independientemente que las marcas no estén saliendo a hablar al respecto, a nivel de consumidor se da. Y al final lo que termina primando es el producto, lo que termina primando es la valoración de los consumidores acerca de las marcas, independientemente en ese caso de que por un caso fortuito, político o de la dinámica que tú mencionabas, el producto se hizo viral. Entonces, creo que al final lo que hace es que el consumidor quiera un producto, lo quiera ir a buscar, si el producto gusta o no gusta, y eso dispara un hábito de consumo y hay que entenderlo como tal. No pasa por si es una publicidad encubierta o si es un mensaje al consumidor. Es un momento, como Carlos lo decía, no es una publicidad, no es un momento de interrupción, sino que fue algo que generó que alguien vea ese producto. Si ese producto gusta, se busca, se hace viral. Probablemente se habrían vendido infinidad o muchas unidades de ese producto antes y después. No lo sabemos, pero particularmente creo que hay que entender eso como un hábito de consumo. Yo complementaría un poquito con, es súper importante hoy que los valores de tu marca estén claros en la mente del consumidor. Porque la realidad es que por mucho que nosotros queramos, tú no controlas gran parte de la marca. Tú no sabes quién lo va a comprar, quién lo va a usar, quién va a salir con eso. En este caso fue ese ejemplo, pero hay miles de ejemplos donde se va. Entonces, lo único que importa es cuál es la imagen de tu marca dentro de ese consumidor
¿ok? Cuando se haga viral, y cuál es la reacción de la marca. ¿Te pegas, no te pegas? No te pegas, te defiendes, no te defiendes. Entonces, si pones ese caso en particular, yo creo que Nike no habló y todo el mundo está claro de los valores de Nike. Entonces, es importante para nosotros, cada vez es más difícil tener control de dónde va tu marca con cosas como TikTok. Y por mucho que tú quieras, hay cosas que no vas a poder controlar. Lo único que tú puedes controlar es lo que haces tú como marca y tu imagen en la mente del consumidor. Sí, creo que sumando en ese punto, inevitablemente van a generarse estas situaciones en las que se genera, como tú dices, buena o mala publicidad, te puede en algunos casos generar ventas o no, pero en el punto de Carlos es mantener esa autenticidad de la cual hablaron mucho de la marca y fiel a sus valores, ese te va a determinar el cómo reaccionar a esos eventos que pueden darse. Sí, y más ahora con videos que además en un segundo una imagen le está dando la vuelta al mundo como ocurrió en esa oportunidad. Tenemos otra pregunta, esta vez desde Chile, llega a través del público en streaming, a través de Revista Semana, y es para Pedro. ¿Qué política tienen para definir cuántos sponsors tener en la indumentaria oficial? Por un lado, son muchas marcas queriendo estar presentes en la camiseta o el short del América, con los millones de dólares que eso puede generar, pero a la vez la camiseta con tantas marcas pierde la identidad y la belleza de los colores originales del Club América. Sí, gracias por la pregunta. Somos el equipo con menos marcas en el uniforme en el fútbol mexicano, o Chivas está igual que nosotros, pero la intención es, tú no puedes cobrarle el mismo valor a una marca si la vas a poner en un jersey con otras 4, 5 o 6 marcas. Al final lo que nosotros buscamos, aparte de identidad, es más simple como limpieza visual. No nos gusta, creo que todas las decisiones son correctas, cada club tiene su estrategia, pero por lo menos en el Club América es el darle a la marca que ya confió en ti, darle el valor de no amontonarla en un jersey lleno con otras marcas. Va más por ese lado. Muchas gracias. Creo que tengo espacio a una última que llega desde Chile y es para Carlos de Mastercard. La Fórmula 1 llegó a un nuevo público con la serie en Netflix. ¿Cuán relevante es que el deporte tenga presencia en televisión o redes sociales para que ustedes se incentiven a auspiciar? No es relevante, pero no es el factor determinante. Es interesante el punto de F1 porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que fue gracias a esa serie es 40% de los seguidores de Fórmula 1 son mujeres. Y el fandom está creciendo muchísimo. Entonces, qué maravilla. Yo no diría que es determinante, pero sí, obviamente es relevante porque tú quieres tener un reach y un engagement y maximizarlo, ¿no? Como marca. Claro, al final es tendencia y también correcto. Chévere que se catapulte desde ahí por un lado u otro. Correcto. Bueno, siendo entonces ahora sí la última pregunta, muchísimas gracias, qué placer que haber estado acá.